Yo quiero invitarte en este día que me acompañes a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer del verso 29 hasta cerrar el capítulo en el versículo 40. Llegamos a la última parte de este hermoso capítulo, conocido como el capítulo de la fe o de los héroes de la fe, en el cual el escritor se ha dado el tiempo y se ha tomado la tarea de describir la fe, la victoria de la fe de distintos personajes del Antiguo Testamento, para inspirarnos a cada uno de nosotros también a confiar en Dios, a creer en Dios. Estamos en Hebreos 11, verso 29. Hemos repasado en las últimas semanas las historias de Abel, de Enoc, de Noé, de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José. La semana anterior vimos cómo el escritor nos lleva a la historia de Moisés y la fe de sus padres también. Pero ahora el escritor toma de manera un poco recapitulada un grupo de diferentes personajes de distintas etapas de la historia de Israel para retarnos a creer en Dios. Dice Hebreos 11, verso 29 en adelante: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Yo quiero hablarles en este día bajo el tema: no perfectos, pero fieles. No perfectos, pero fieles. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios? No perfectos, pero fieles. Inclinen su rostro conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por ministrar a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Ponemos a un lado toda distracción, eliminamos toda causa de desenfoque y nos concentramos en tu palabra. Háblanos en este momento. Ayúdanos, Señor, a ver a la luz de tu palabra que tú nos has llamado, que tú nos has escogido, que tú no estás sondeando la tierra buscando a gente perfecta, porque no la hay, pero sí estás buscando a gente fiel. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos hoy a arrepentirnos, a presentar ante tu altar, a entregar cualquier cosa que nos estaba obstaculizando de tu presencia, a reconocer, Señor, que el estancamiento y la apatía y la comodidad en el pecado no es aquello a lo cual nos has llamado. Tú nos llamaste a una vida de victoria. Ayúdanos hoy a serte fiel, porque del otro lado de esa fidelidad está tu bendición. Te amamos, Señor. Es en tu bello e incomparable nombre que pedimos estas cosas. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor.
En Hebreos capítulo 11, el escritor se ha dado la tarea, se ha propuesto el proyecto de presentarnos ejemplos dignos de imitar de lo que es la verdadera fe en Dios. Y él toma las historias de distintos personajes del Antiguo Testamento y destaca la victoria de la fe de cada uno de ellos. Por esto Hebreos capítulo 11 se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Y yo me imagino al escritor como haciendo una gran celebración de la fe, porque ha dedicado los últimos 10 capítulos anteriores a justificar el por qué debemos creer en Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios y es superior a los ángeles y superior a Moisés y a Aarón y a todos estos personajes del Antiguo Testamento. Y después de retarnos a creer, en el capítulo 11 él ahora nos da los ejemplos de estos personajes y celebra la fe de cada uno de ellos. Y tú sabes que cuando estás en una celebración con un ser querido, algún familiar, algún amigo de tu familia, y se está celebrando algo, quizá una graduación, quizá una recepción en ceremonia de boda, estás celebrando un matrimonio, o estás celebrando algún logro en tu vida, ¿verdad? De un ascenso en tu trabajo, invitas a tu familia a comer, algo hermoso estás celebrando. Cuando se celebra, no se repasa lo malo, ¿verdad que no? Imagínate en una fiesta de graduación que un padre se pare para dar unas palabras especiales por su hijo que ya sacó su licenciatura o algo así, que el padre diga: recuerdo cuando eras joven, eras terrible, eras un mal muchacho, batallamos muchísimo contigo. Recuerdo las veces que robaste, te tuvimos que ir a sacar de la cárcel. O sea, tú dirás: qué discurso más terrible para este pobre joven. Porque en esos momentos de celebración se celebra lo que en fin triunfó, ¿sí o no? O sea, el joven no fue perfecto, pero la logró. O sea, en la ceremonia de bodas tuvimos retos y todo, pero hoy lo que estamos celebrando es que llegamos a este momento, estamos honrando a Dios, a nuestra familia, este amor, y esto es lo que estamos celebrando. Y yo te menciono esto porque si tú y yo leemos Hebreos capítulo 11, parece que estos héroes de la fe eran perfectos. Cuando el escritor los describe su valor, describe su compromiso, su fe, soportaron prisiones, soportaron pruebas, vituperios, persecución, y tú dices: wow, estos personajes parecen perfectos. Pero yo quiero recordarte que Hebreos 11 es como la celebración final de la victoria de la fe, pero eso no significa que no hubieron retos en medio de ese proceso. Eso no significa que estos personajes fueran perfectos. A lo contrario, si tú te propones el reto, la tarea de en tu tiempo personal estudiar la vida de cada uno de estos personajes en el Antiguo Testamento, te darás cuenta rápidamente que cada uno de ellos no solo eran imperfectos, sino que muchos de ellos cometieron pecados tan terribles que tú dices: si yo fuera Dios, yo no lo hubiera usado. Si yo fuera Dios, yo no lo hubiera escogido. Cuando empiezas a repasar esta historia de cada uno de ellos y dices: el pueblo de Israel si fue un pueblo con tantas carencias y murmuración, y Moisés fue un hombre con muchos errores, y David fue un hombre que pecó en gran manera contra Dios, y Sansón fue un hombre dominado por el placer y sus deseos, y Gedeón fue un hombre que se llenó de temor y de dudas, y Rahab era ramera y era cananea y no venía del pueblo de Dios. Y al recapitular las vidas de estas personas y repasar, te das cuenta que ninguno de ellos realmente era perfectos. Pero este es exactamente el punto que el escritor quiere destacar. El escritor nos está enseñando que Dios no usa a gente perfecta, pero sí usa a gente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Sacude al que está a tu lado, dile: no perfecto pero fiel. Díselo: no perfecto pero fiel. No tienes que ser perfecto, no tienes que hacerlo todo de la manera ideal, pero Dios sí quiere que aprendas a serle fiel. Y como cada uno de estos personajes tenían debilidades y tenían carencias, nosotros también tenemos debilidades y carencias. Y a veces cuando nos autoevaluamos decimos: ¿cómo puede Dios usar a alguien como yo? Si mira de dónde vengo y lo que he hecho, y mira las cosas con las que hoy estoy luchando. Pero cuando estudias las vidas de estos personajes,
te animas porque dices, bueno, si Dios los usó a ellos, Dios me puede usar a mí. Si Dios los restauró a ellos, Dios me puede restaurar a mí. Pero este es el distintivo que quiero hoy destacar, y esta es la esencia de lo que quiero dejar en tu corazón: que el hecho de que no seamos perfectos no significa que debemos ser pasivos. Porque aunque cada uno de estos personajes vinieron de trasfondos complicados, cometieron errores y pecados y tuvieron sus carencias y sus flaquezas, pero aprendieron a avanzar hacia la meta, aprendieron a creer en Dios, aprendieron a ser fieles y no se quedaron en aquel sitio en el cual Dios los encontró, sino que avanzaron. Y por eso el escritor no es que ignore sus pecados, pero celebra la victoria de su fe. Y si tú hoy dices conmigo, Señor, reconozco que no soy perfecto y no permitiré que mi imperfección me descalifique, pero también quiero serte fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si queremos serle fieles a Dios, hay tres cosas que te quiero enseñar en las historias de estos personajes que nos ayudan a comprender qué significa serle fiel a Dios. Lo primero que te quiero enseñar es que serle fiel a Dios no significa ser perfecto, pero sí significa perseguir la santidad. Ser fiel no significa ser perfecto, pero sí significa perseguir la santidad. En segundo lugar, quiero enseñarte cómo ser fiel significa confiar en Dios cuando Él te libera, pero también cuando Él te sostiene y te deja en la prueba. Y en tercer lugar, quiero enseñarte cómo ser fiel significa confiar en las promesas de Dios por encima de tus propias preferencias. Entonces vuelve conmigo, estamos en Hebreos capítulo 11 y vamos a ir al versículo 29 y vamos a leer varios versos, y quiero que escuches conmigo a los personajes que describe el escritor y cómo podemos aprender de ellos. Nuestro primer principio, que serle fiel a Dios no significa ser perfecto, pero sí significa perseguir la santidad. Dice el verso 29: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora vuelvo y te reitero, al leerlo en primera instancia parece que estos personajes fueron perfectos. Mira la fe, la fuerza, la determinación del pueblo de Israel, de David, de Salomón, de Jefté, de Gedeón, de Barak, de Rahab, su fe de arriesgar su vida por preservar estos espías. Lees estas historias y parece que eran perfectos, pero si te das el tiempo realmente te das cuenta que los personajes que el escritor eligió eran personas imperfectas. Lo primero que encontramos en el inicio del verso 29 es que el escritor dice: mira el ejemplo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que cruzó el mar rojo por la fe. ¿Por la qué? Pero cuando yo estudio la historia del pueblo de Dios, yo digo: el pueblo de Dios era un montón de incrédulos, murmuradores, inconsistentes. Y antes de que te sientas altivo y digas: sí, pastor, sí es cierto, recuerda que Israel es un espejo. Entonces cuando tú lees Éxodo y dices: wow, que cómo eran de inconsistentes, es para que digas: wow, qué inconsistente soy yo. Porque mira, la historia nos dice que cuando Dios los rescata de esclavitud, escucha esto: sin levantar espada, sin tener escudos, sin lanzar una flecha, sin ejército, Dios con mano fuerte y extendida les dio la victoria y salieron después de 10 plagas de la esclavitud de Egipto. Escucha esto, dice la palabra: danzando. ¿Cómo? Con cántico nuevo en sus labios, sus manos llenas de oro, plata, joyas que le pertenecían a los amos que tenían sobre ellos opresión, y ahora están saliendo con manos llenas, danzando, cantando. Y de repente dice la palabra que ese mismo grupo que estaba cantando y danzando y celebrando llega ante el mar rojo y se dan cuenta que Faraón viene con su caballería y se llenan de temor. Y los que hace momentos vieron la gloria de Dios y salieron cantando y danzando le dicen a Moisés: ¿por qué nos trajiste al desierto a morir? Estábamos mejor en Egipto.
Como tú y yo después del domingo que Dios te habla, sales tan campante, abrazando a todos, invitas a tu familia a comer porque Dios te habló. Y ya para el lunes en la tarde le estás diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? El pueblo de Dios llega ante el Mar Rojo, viene Faraón con su caballería, están, por decirlo de esta manera, entre la espada y la pared. Dicen: si nos quedamos aquí, Faraón nos mata o nos lleva de regreso a la esclavitud, a la servidumbre. Si avanzamos hacia el Mar Rojo, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. ¿Qué hacemos? Comienzan a murmurar, a criticar, a frustrarse, a desesperarse. Y este es el grupo del cual el escritor dice: mira la fe de ellos, que por la fe cruzaron el Mar Rojo. Porque el escritor nos está diciendo que aunque tuvieron un momento de duda, la realidad es que cuando Dios instruyó a Moisés a levantar sus manos extendidas, su vara en alto, la palabra dice que el Mar Rojo se abrió en dos. Y aunque cometieron errores y dudaron, por la fe caminaron. Y caminaron todo ese tiempo sabiendo: en cualquier momento estas aguas se pueden soltar y nos podemos morir. Cada paso fue un acto de fe. Cada paso fue ¿qué? Y allí nos está enseñando el escritor: el hecho de que por momentos dudes no significa que tu fe no puede vencer. El hecho de que tengas flaquezas no significa que tu fe no pueda vencer. Mira el ejemplo de Israel, esta generación que dudó, que murmuró, pero Dios los usó. Mira el ejemplo de Rahab, que era una ramera, era una prostituta cananea viviendo en Jericó, pero Dios la usó. Ella tuvo fe y preservó la vida de aquellos espías que envió Josué. Y dice la palabra que debido a eso ella entró al linaje del pueblo de Dios, terminó siendo parte del linaje del Mesías, y Dios la bendijo. Mira lo que la Biblia nos dice: estos personajes como Gedeón y Barak y Sansón y Jefté y David, hombres con debilidades, con pecado, buscando el placer, llenos de temor, llenos de duda. Pero en fin, lo que Hebreos destaca no es sus errores y sus pecados, sino su fe. Porque lo que el escritor nos quiere enseñar es que aunque seas imperfecto, si tú buscas a Dios, tu fe vencerá tus debilidades. Tu fe en Dios vencerá tus debilidades. Estos versos son cruciales porque este pueblo que murmuraba, estos personajes que cometieron errores, mira lo que lograron por la fe. ¿Por qué? Mira lo que lograron, verso 33: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Alguien que lo reciba para su propia vida y diga: si yo solo activo mi fe en Cristo, lo que para mí era imposible, para Dios es cosa fácil. Lo que a mí me tenía estancado, Dios me va a sacar y me va a llevar a victoria. Yo quiero ser como estos personajes que en su carne, en su debilidad, cometieron errores, pero por la fe vencieron reinos, conquistaron, taparon bocas de leones, vieron victoria, porque su fe venció su debilidad. O sea que Dios nos está recordando hoy, Dios te está recordando a ti que aunque tú y yo tenemos limitaciones, que aunque no seamos gente imperfecta, eso no nos descalifica si tú y yo nos humillamos ante Dios. No permitas que tus imperfecciones te descalifiquen. No puedes leer el Antiguo Testamento y decirle a Dios: es que no sé hablar bien. Dios dice: Moisés tampoco sabía hablar bien. Es que lucho con la tentación. Sansón también luchó con la tentación. Es que a veces me da temor emprender y hacer lo que me estás llamando a hacer. A Gedeón también le dio mucho temor. Es que la vida que yo llevaba me da pena. ¿Cómo voy a servirte si mira la vida que yo llevaba? A Rahab también le daba pena la vida que ella llevaba. Tú no puedes leer la Biblia y decirle a Dios: mi imperfección me descalifica, porque si no todos ellos serían descalificados. Pero Dios nos está recordando a través de sus testimonios: si Dios los puede usar a ellos, Dios nos puede usar a nosotros. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? Pero quiero decirte algo importante: el hecho de que Dios nos use aunque seamos imperfectos no significa que debemos estancarnos en nuestras imperfecciones. Porque la realidad es que sí, Rahab era ramera. Aquí está la palabra clara:
era ramera, pero dejó de serlo. David pecó gravemente ante Dios, pero se arrepintió y le dijo: Señor, restáurame, contra ti, solo contra ti he pecado. La palabra nos dice que Dios elige a gente imperfecta, pero esa gente imperfecta aprende a ser fiel en primer lugar. ¿Cómo? Buscando y persiguiendo la santidad. El hecho de que tú y yo no seamos perfectos no significa que no podemos ser perfeccionados todos los días. El hecho de que, como dijo Pablo, no hemos alcanzado aún la meta no significa que no proseguimos hacia adelante, hacia la meta. Porque Satanás nos quiere estancados. Hay gente que dice: es que yo estoy cansado del pecado, estoy cansado de esta lucha, estoy cansado de esto con lo cual estoy viviendo, pero no hace nada al respecto. Son como aquella persona que va al doctor todos los fines de semana, va al doctor y le dicen al doctor: doctor, me siento mal, me siento terrible. Y el doctor le dice: pues come mejor, haz ejercicio, toma tus medicamentos, tu colesterol está muy alto, tu presión está muy alta, necesitas hacer esto y aquello. Gracias, doctor, excelente, doctor. Doctor, ¿me puedo tomar una foto con usted? Acá con el doctor, en las redes, acá con mi doctor, positivismo, hashtag ánimo. Y se van a la casa y no hacen nada. Y vuelven el próximo domingo: doctor, tuve una semana terrible. Paciente, toma la medicina, haz ejercicio, come mejor. Gracias, doctor. Una foto, doctor, una foto para las redes. Con mi doctor, semana 2, echándole ganas. Y luego van a la casa y hacen lo mismo. ¿Cuántos ya están entendiendo que no estoy hablando de un doctor? Cada domingo aquí estamos: Señor, háblame. Y Dios te habla y Dios te dice: hijo, haz ejercicio espiritual, come palabra, ora, búscame. Estamos cansados de pecar, pero no hacemos nada al respecto. O sea, Rahab es parte de los héroes de la fe, no porque fuera perfecta, sino porque Rahab dijo: era ramera, pero ya no seré. David es de los héroes de la fe, no porque era perfecto, pero porque dijo: pequé contra Dios y dejaré de pecar. Sansón es héroe de la fe, no porque fuera perfecto, pero porque dijo: Dios, dame la última fuerza para vindicar tu nombre y demostrarle a los filisteos que eres el único Dios verdadero. Y aunque me cueste la vida, quiero salir con mi frente en alto. Ayúdame a serte fiel, no perfecto, pero fiel. Ser fiel comienza con buscar la santidad. No dejes que el pasado te paralice. Arrepiéntete y avanza hacia la meta. Dile: Señor, reconozco que tengo carencias, pero ayúdame a cambiar. Rehúsa sacar hipoteca en tu estancamiento. Rehúsa hacer las paces con tu pecado. Dile: Señor, ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame a amar tu presencia, amar tu santidad, porque nadie te verá sin santidad. Ayúdame a ser como tú eres, amar lo que tú amas. Ayúdame a perseguir la santidad. Nadie se hace santo por casualidad. No es como que vas caminando un lunes y tropiezas y caes en santidad. Tú te haces santo cuando te sometes a la obra del Espíritu Santo y dejas que el Espíritu Santo te santifique todos los días. Es algo intencional, es algo comprometido. Esta es la victoria de estos personajes. Fueron fieles porque persiguieron la santidad, pusieron límites, hicieron cambios, confesaron su pecado, se arrepintieron. Y muchos estamos cómodos. Hoy Dios te está sacudiendo. Dios te está diciendo hoy: no te descalifica el que vinieras de donde vienes, no te descalifica el que no tengas lo que quisieras tener. Lo que te está limitando es que no estás siéndole fiel a Dios. Y la manera de serle fiel a Dios es comenzar diciendo: Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Yo quiero apartarme de las cosas del mundo. Yo quiero amar las cosas que tú amas, Señor. Sí, reconozco que no soy perfecto, pero yo quiero que tú me perfecciones. Muchos dentro del mundo cristiano caemos en extremos que nos limitan. Y dos extremos entre muchos, pero por lo menos dos son el extremo del legalismo y el libertinaje. Hay gente que cae en un legalismo, en una religiosidad, y creen que su proyecto de vida debajo del sol es ser perfectos e imponer esa perfección sobre todos los demás. Ese es el legalismo: imponer tus leyes sobre los demás e ir por el mundo juzgando a cristianos, juzgando a todos, juzgan a todos menos a sí mismos.
Y el legalismo es un extremo de creer que tú te puedes perfeccionar con obras humanas, y es una manera en la cual Satanás tiene a muchos estancados, no crecen espiritualmente porque son religiosos, porque son legalistas, porque imponen sobre los demás. Pero el otro extremo es el libertinaje. El otro lado de la moneda es gente que dice, bueno, pues si no puede ser perfecto, pues peca. Y como hay tanta gracia, pues Dios sabe, Dios me conoce, Dios sabe que no quiero hacerlo. Pues si no quieres hacerlo, haz cosas que te posicionarán para dejar de hacerlo. No vayas a ciertos sitios, no hagas ciertas cosas. Pero el libertinaje es decir, es que hay tanta gracia que en fin, Dios conoce mi corazón, que yo es que soy muy débil, muy débil, muy débil, y por eso sigo cayendo. Y ambos extremos nos estancan. Estos personajes nos recuerdan, no seamos legalistas porque nadie es perfecto. Ellos no fueron perfectos. Pero tampoco no caigas en un libertinaje. Tienes que proponerte el perseguir la santidad. Tienes que encontrar este medio sano de decir, Señor, yo sé que solo no puedo, pero yo sé que contigo sí puedo. ¿Cuántos dicen amén? Te quiero decir el día de hoy que perseguir la santidad no es el manejo de pecado, es ir a guerra con tu pecado. El pecado no es un enemigo que lo invitas a la casa a cenar, que lo invitas a pasar un tiempo contigo. El pecado es un enemigo que tú tienes que matar. Con el pecado no se va a negociar, con el pecado no estás generando estrategia, con el pecado no estás dialogando, el pecado lo matas, lo llevas a la cruz. Esta es una lucha espiritual. Y sabes lo que hoy nos recuerda tanto, porque la realidad es que estos personajes no fallaron una vez, tuvieron procesos. ¿Tuvieron qué? Y eso nos anima al ver sus procesos. Pero lo importante es que aunque tuvieron múltiples fallas y pecados, no dejaron de perseguir a Dios. Y esta es la clave. Yo creo que a veces la obra del Espíritu Santo en nosotros es como GPS en tu celular. Como cuando tú vas a ir a un lugar, llegas a una ciudad nueva y tú quieres llegar a un cierto destino y desconoces, y vas a tu celular, lo abres y pones ahí la dirección del lugar y comienza el mapa y tú comienzas a caminar y ya la tecnología, puedes hasta poner la cámara, ver los edificios y te dice, estás en la ciudad equivocada. Y dices, oh Dios mío. Pero tú vas caminando, sigues las instrucciones, vas bien, y de repente en camino a tu destino suele pasar que te pierdes, ¿sí o no? ¿Alguien se ha perdido en alguna ocasión? Y si tú eres el líder del grupo y eres muy orgulloso, no dices nada. Dicen como que ya teníamos que haber llegado, ¿no? Decía 10 minutos, tú dices, no, es que lo estoy dando por una ruta especial. ¿Qué ruta especial ni que nada? Estás rete perdido, pero eres un orgulloso que no quiere decirle a todo el grupo, hey, llevamos 15 minutos perdidos, ayúdenme. Pero ahí vas, suele ocurrir, te pierdes. Y cuando te pierdes, ¿verdad que tu GPS nunca te dice? Cuando te pierdes empieza a hacer un ruidito, ¿verdad? Y comienza a redirigirte, ¿verdad que sí? En inglés, rerouting. ¿Verdad que tu GPS nunca te dice, ignorante, vuélvete a tu casa? Nunca te dice eso. Nunca te dice, fracasaste, eres un ignorante, vuelve al sitio en el cual empezaste. El GPS siempre te redirige. ¿Siempre hace qué? Te redirige. El Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo nos está hablando todos los días. ¿Cuántos saben eso? Si tú dices, no he escuchado la voz de Dios, no es que el Espíritu Santo no te esté hablando, es que no has aprendido a escuchar su voz. Pero el Espíritu Santo nos habla todos los días, y cuando nos desviamos y nos apartamos, el Espíritu Santo es tan bueno que no te dice, ignorante, débil, vuélvete a donde comenzaste. Esa es la voz de Satanás. Satanás quiere que te estanques. Satanás quiere que cuando te pierdas, él te dice, vuélvete al lugar en el cual empezaste. Vuelve al pozo del cual el Señor te rescató. Vuelve a ese pecado. Vuelve como el perro a su vómito. Vuelve a aquello que estaba en el olvido en el pasado. Pero Dios está bueno que el Espíritu Santo, cuando te pierdes, no te lleva otra vez al inicio, no borra todo el proceso, no deja en el olvido lo que Dios ya ha sanado en ti. El Espíritu Santo solo te dice, vamos a redirigirte, vamos a llevarte otra vez, vuelve otra vez a la oración, vuelve otra vez a la palabra, vuelve otra vez a la casa de Dios, vuelve otra vez a la unidad con el pueblo de Dios. Esta es la bondad de Dios y la misericordia de Dios en la obra de santificación del Espíritu Santo, que cuando tú te pierdes, Él no te dice, te me vuelves al inicio ignorante.
ignorante, débil, Él ahí donde estás te redirige y te dice: solo voy a encauzarte de nuevo. Vuelve a mi palabra, vuelve a mi presencia, vuelve a la búsqueda y juntos vamos a llegar al destino. Estos personajes fueron fieles porque aprendieron que la búsqueda de la santidad es redirigirte todos los días. Todos los días reconocer dónde me estoy desviando, dónde he descuidado la búsqueda de Dios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 1 al 4 que el ser hijos de Dios, aunque seamos imperfectos, no significa justificación para habitar en el pecado. Mira lo que dice esto, Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo no está diciendo que como hijos de Dios no luchamos con tentación y no vamos a pecar, pero lo que sí está diciendo es que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos dominados por el pecado. Ya el hijo de Dios no se debe acomodar en el pecado y justificarse diciendo: es que porque abunda la gracia, Dios es misericordioso y Él me perdonará. El hijo de Dios aborrece el pecado y reconoce que el pecado en nosotros ha muerto y hemos resucitado a nueva vida en Cristo. ¿Cómo se ve esto en práctica, hermano? Cuando tú caigas, cuando tú falles, cuando tú peques, cuando tú en esa ruta de santidad te desvíes y te pierdas, rápidamente arrepiéntete, vuelve, confiesa, reconoce. No dejes que la distancia endurezca tu corazón. No dejes que Satanás aproveche y cree una brecha entre tú y Dios. Rápidamente corre a Dios como lo hizo David. Reconoce, dile: Señor, ayúdame, restáurame, me arrepiento. La fidelidad es no ser perfecto, pero sí perseguir la santidad. Pero en segundo lugar, escucha esto: ser fiel es también confiar en Dios cuando Él te libera, pero también cuando solo te sostiene. Quiero que vayas conmigo al verso 33 nuevamente y mira las victorias de estos creyentes. Dice aquí, lo leímos hace un momento, pero escúchalo lentamente: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Tú lees esta lista y dices: estos chicos iban de victoria en victoria. Pura victoria, lo que describe el verso 34 e inicio de verso 35. Pura victoria. Conquistando reinos, tapando bocas de leones, venciendo, poniendo en fuga a los enemigos. Pura victoria. Dios resucitando a muertos. Y parece, si no sigues leyendo, parece que lo único que experimentaron fue bendición, victoria y liberación. Y dices: pues claro que es fácil serle fiel a Dios cuando lo único que Dios te envía son bendiciones. No sé si te ha pasado que tú a veces vienes a la iglesia y la estás pasando mal. A veces vienes a la iglesia sobreviviendo. ¿A alguien le ha pasado eso? Hay gente que me está mirando raro como: ¿qué, pastor? Siempre que vengo a la iglesia vengo en victoria. Pero el resto de nosotros comprendemos lo que es a veces venir sobreviviendo. Tú vienes no porque quieres venir, a veces vienes porque necesitas venir. Y estás aquí, pones una cara por amabilidad, no por falsedad, pero no quieres, ¿verdad?, turbar a nadie. Estás tratando, pero por dentro tú sabes: Dios, si tú no apareces en los próximos 20 minutos, no sé qué voy a hacer. A veces vienes así y tú llegas sobreviviendo y te topas con alguien y te preguntan: hermano, no lo he visto en mucho tiempo, ¿cómo está? Y tú dices: bueno, hermano, más o menos. La verdad, más o menos. Ore por nosotros. Lo siento mucho. ¿Y usted cómo está, hermano? En bendición, hermano, en victoria. Tú dices: wow, Dios, como que envía unas victorias para acá, Dios. Envía por lo menos una para acá, Señor. A veces tú hablas con gente
que parece que lo único que está es victoria, victoria, bendición, bendición, bendición. Pero ten mucho cuidado cuando asumas eso, porque tú no conoces lo que la gente está viviendo. Tú no sabes el proceso por el cual alguien está pasando. Simplemente ellos están en otra etapa de su proceso. Hay momentos del proceso donde es luto, y hay momentos del proceso donde es sustento, y hay momentos del proceso donde celebras. Y el hecho de que tú te topes con alguien celebrando no quiere decir que no han pasado por procesos. Es que están en etapas diferentes, pero no asumas. Porque tú lees el verso 33 al 35, primera parte, y piensas, estos chicos iban de victoria en victoria. Pero sigue leyendo. Dile al que está a tu lado, sigue leyendo. Díselo, dile, sigue leyendo. No te quedes ahí, sigue leyendo. Porque dice la segunda parte del verso 35, punto y coma: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos describe la vida de estos personajes? ¿Las victorias o el sufrimiento? Y el escritor nos dice ambas cosas. O sea que serle fiel a Dios es aprender a confiar en Él cuando Él te libera de la prueba, pero también aprender a confiar en Él cuando Él te deja en la prueba y te sostiene. Serle fiel a Dios es aprender a amarle cuando estás en la cima del monte y aprender a amarle cuando estás en el valle. Serle fiel a Dios es aprender a adorarle cuando estás sano y cuando estás enfermo, cuando te sientes bendecido y cuando te sientes desatendido por Él. Serle fiel a Dios es aprender que a veces Dios te libera del sufrimiento, pero en otras ocasiones Dios te deja en el sufrimiento y simplemente te sostiene. Y esta es la clave, esta es la fuente de la fe de estos héroes de los cuales estamos leyendo. No es que sus ojos estaban puestos en el fin deseado, no es que su mirada estaba fija en el resultado, es que su fe estaba puesta en el Dios en el cual habían creído. Y ellos comprendían, si Dios me libera de la tormenta o si Él entra a la barca y se queda en la tormenta conmigo, lo más importante es que Él esté conmigo. El anhelo de mi alma no son aguas apacibles y una calma de la tempestad. El anhelo de mi alma es que esté calmada la tormenta o Cristo conmigo en la tormenta. Mi anhelo es que Cristo esté conmigo. Lo más importante es que Cristo esté conmigo. A veces orarás por el milagro y Dios te sanará. A veces orarás por el milagro y lo que Dios te da es fuerzas en la enfermedad. A veces lo que pides es la restauración en la relación, y Él lo hace y es un testimonio y le cuentas a todos y trae gloria a su nombre y gozo a tu alma. Pero a veces lo que Dios te da es un proceso de aprender a sanar tu corazón primero antes de restaurar tu relación. Dios sabe lo que necesitamos a pesar de lo que nosotros queremos. El escritor nos dice, mira el ejemplo de estos personajes que aprendieron a confiar en Dios en distintas etapas. Cuando Dios te libera, alábale. ¿Haz qué? Alábale. Cuando Dios te libera, cuando Dios te bendice, alábale. Predica, cuenta, testifica, habla de su bondad. Mira lo que Dios ha hecho. Partió el mar rojo en dos, sanó mi enfermedad, me dio el trabajo. Lo que era un muro lo convirtió en puertas abiertas. Cuando Dios te libera, celebra. Pero cuando Dios te sostiene, confía. Cuando Dios te sostiene, confía en Él. Y dices por un momento, cuando estás esperando mientras Dios te sostiene, no tengo causa para alabarle. Pero la firmeza y fidelidad de un hijo de Dios es, aunque ahorita no sienta tener causa para adorarle, yo sé que la tendré.
Y por eso en fe le alabo de antemano. ¿Cuántos le han alabado de antemano? ¿Cuántos enfermos le han adorado de antemano? ¿Cuántos han dicho: Señor, yo te adoro, no tengo el milagro, no tengo el resultado, no tengo el fin deseado, pero te adoro, te alabo, porque mi firmeza no está en lo que vas a hacer, mi firmeza está en que lo prometiste. Y si lo prometiste, lo cuento por hecho. Si lo prometiste, lo doy por completado. Si lo dijiste, yo estoy seguro y firme, porque tu palabra es fidedigna, porque tú eres fiel. Estos personajes vivieron sufrimiento que cuando lo lees te quebranta. No sé si te ha pasado a veces en casa, en tu tiempo de estudio devocional, que te metes en la palabra y es como que las palabras del texto de la página saltan y se interiorizan en ti, y tú sientes que solito ahí donde estás, en tu cocina, en tu sala, en tu trabajo, en tu auto, estás teniendo un encuentro sobrenatural con Dios a través de su palabra. Él te está hablando y te está pegando. Y si tú te detienes y lees estos versículos, lo que estos personajes padecieron, vamos a leerlo una vez más, es digno de leerlo una vez más. Otros, verso 36, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Tú la estás pasando mal, pero lees estos versos y dices: wow, Dios, ayúdame a serte fiel. Estas personas vivieron cosas difíciles y aún así no abandonaron su fe. ¿Cuántos al leer esto le dicen: Señor, ayúdame a serte fiel? Ayúdame a confiar en ti. ¿Por qué soy tan fluctuante? ¿Por qué mi fe es tan débil? Que me dejo llevar por las situaciones de la vida, que un día estoy cantando, el otro día estoy llorando, que fluctúo como el clima de Texas, que soy invierno por la mañana y verano por la noche. Decídete que eres. Afirma tu fe, dile: Señor, ayúdame a serte fiel, porque si ellos pudieron, yo puedo también. Esta no fue una clase elite de creyentes. Estos no son unos creyentes selectos VIP que tienen más unción, más acceso, más palabra, más poder. Ellos tienen lo mismo que tú y yo tenemos hoy: fe en el Dios verdadero. Y es más, les sumo: tú y yo tenemos hoy lo que ellos no tienen: la revelación plena del Hijo de Dios en Cristo Jesús. Somos morada del glorioso Espíritu Santo. Si ellos pudieron hacer esto, ¿cuánto más puede hacer la iglesia de Cristo Jesús, que tenemos al mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos? Tú puedes vencer este pecado, tú puedes vencer esta adicción, tú puedes ser el catalizador que cambia tu familia, tu descendencia y tu legado. Tú puedes vencer este reto, tú puedes superar esta ansiedad, tú puedes salir de esta depresión. ¿Por qué? Por tu determinación, por tu entrega. No, porque Cristo Jesús te salvó, te redimió, te justificó y está sentado a la diestra del trono de Dios, orando, intercediendo por ti todos los días. Todos los días. Tú vas a vencer esto. Tu familia se va a levantar. Vas a ver la bendición de Dios. Vas a probar en tus labios la bondad de Jehová en tierra de vivientes. Vas a ver a tus hijos en el altar servirle a Dios. Vas a ver tus finanzas no en miseria. Vas a caminar en la bendición de Jehová y vas a dar en abundancia con generosidad, porque Jehová te lo ha dicho. ¿Qué te impide, Satanás? Él está debajo de tus pies. La cultura es una corriente que puede resistir. Los demonios oyen su nombre y huyen. Esto es lo que te detiene. Esto es lo que me impide. No somos fieles. Él no busca perfectos. Es más, Él usa a imperfectos.
pero sí nos llama a ser fieles. Persigue la santidad. Confía en Él cuando te libera y cuando te sostiene. Cuando extiende su mano, abre su boca y dice: calma, enmudece, y la tempestad calla, celébralo. Y cuando se sube en la barca y se acuesta y tú dices: Jesús, ¿qué vas a hacer? Y lo ves acostado en tu barca, confía. Porque lo más importante es que Él sigue contigo. Yo sé que sigues enfermo, pero Cristo sigue contigo. Yo sé que estás pasando necesidad, pero en tu necesidad Cristo sigue contigo. Yo sé que tu familia está batallando, pero en tu familia Cristo sigue contigo. Ese es el distintivo, esa es la clave, esa es la victoria. Ese es el cántico nuevo, esa es la bandera que levantamos. No es el milagro, no es la provisión, eso es parte de, pero esta es nuestra bandera: Cristo está conmigo, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor. Y si Él sigue conmigo, nada me faltará. Nada me faltará. Como cuando eras un niño pequeño, todos los niños varones ibas a jugar en la vecindad con tus amigos, fútbol, baloncesto, cualquier deporte. Y cuando ibas con un muchacho grande en tu equipo, te sentías como más seguro de ti mismo, ¿verdad que sí? Como éntrenle. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes. Bueno, yo sigo joven, hermanos. Digo, era más joven cuando era más joven, no se confundan. Cuando estábamos más jóvenes, fuimos a evangelizar aquí una high school. Cuando fuimos a evangelizar esa high school, había unos muchachos así medio, pues, callejeros. Íbamos ahí con una fea audacia de evangelizar. Pero yo recuerdo que iba conmigo un amigo, Oseas, que es grande. Por aquí está Oseas, ahí está Oseas, alto. Y cuando Oseas iba conmigo, y Oseas es fuerte. Y Oseas era callejero también, era. He was hood. Y cuando entramos a esa vecindad, yo iba como con una seguridad, como pase lo que pase, aquí está Oseas. Oseas mide más de 6 pies. Si se me lanza alguien, si un muchacho se endemonia, yo le digo: Oseas, apacigua al Oseas, neutralízalo, y luego entro yo con la palabra. Pero cuando va uno fuerte contigo, tú caminas diferente, ¿sí o no? Cuando va uno más fuerte contigo, tú entras como con más audacia, más valor, más determinación. Entonces, ¿cómo va a haber hijos de Dios acá enfrentándose a leones, tormentas, ejércitos, cabizbajos, temblando en las sombras, escondidos? Contigo viene el Todopoderoso, el león de la tribu de Judá. No hay nadie más fuerte que Él, nadie tiene más victorias que Él. No hay nombre ni de ángeles más grande que el nombre de Jesús. Tú entras a ese trabajo, esa casa, esa disfunción con un valor, con una fe. El fuerte de Israel viene conmigo. El Dios grande y poderoso viene conmigo. Él está de mi lado. Pase lo que pase, venga lo que venga, Jesús está conmigo. El escritor nos dice: no perfectos pero fieles. ¿Cómo? Sé fiel, busca la santidad, persíguela. Sé fiel, confía en Dios. Confía en Él cuando te libera y confía en Él cuando te sostiene. Pero número 3, aquí te quiero dejar. El escritor nos dice: ser fiel es elegir las promesas de Dios por encima de tus preferencias. Ser fiel es elegir las promesas de Dios por encima de tus preferencias. Yo quiero este trabajo, yo quiero esta relación, yo quiero este pasatiempo, yo quiero estas metas y sueños y aspiraciones. Pero el que le es fiel a Dios es leal al reino de los cielos por encima del reino de la tierra. Es leal a la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y tienes que aprender a decirle: Señor, confío en tus promesas, elijo tus promesas por encima de mis preferencias. Mi preferencia no es buscarte, pero como creo en tu promesa, entiendo que te necesito. Mi preferencia es hacer las cosas que quiere mi carne, pero como te elijo a ti, tu promesa, sé que necesito crecer en lo espiritual. El que es fiel aprende a elegir lo que Dios ha prometido por encima de lo que tú prefieres, lo que Dios te ha dicho por encima de lo que tú ves, lo que Dios ha decretado por encima de lo que tú sientes. Yo siento desánimo, pero Dios ha declarado gozo.
gozo para mí. Yo siento depresión, pero Dios ha declarado vida para mí. Yo siento tirar la toalla, pero Dios me ha llamado victorioso en Cristo Jesús. Elige lo que Dios te ha prometido. Escucha esto, dice el verso 39. Y todos estos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos, sin excepción alguna. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué clase de cosa para nosotros? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces el escritor dice: Dios nos reveló a Cristo, no envió al Mesías en el tiempo de ellos, a causa de nosotros, para que nosotros fuésemos parte de su plan redentor. Pero aunque ellos no lo recibieron, tenían su mirada puesta en la promesa. ¿Recuerdas lo que él dice al inicio del capítulo? La saludaban, la abrazaban, la creían, la afirmaban de lejos la promesa. Tenían sus ojos puestos en Cristo, tenían su mirada puesta en el galardón, confiaban de que lo que Dios les había prometido, Dios se los iba a dar. Y es difícil cuando tú y yo preferimos el milagro hoy, la bendición ahora, la liberación instantáneamente. Es difícil elegir lo que Dios te ha prometido por encima de lo que prefieres, cuando Dios te dice: sé paciente, hijo. No olvides mi promesa, no olvides mi palabra. Lo que yo te he dicho, yo te lo daré. Pero ¿sabes por qué se sostuvieron? Porque ellos comprendieron que lo que Dios había prometido era mejor. ¿Era qué? ¿Era qué? Dile al que está a tu lado: lo que Dios tiene para ti es mejor. Díselo: es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Lo que Dios tiene preparado para ti es mejor. Mejor que todo lo que tú puedes producir. Mejor que todo lo que tú y yo podemos hacer, fabricar, manipular, hurtar, comprar, lo que sea. Mejor que lo que tú y yo podemos hacer está lo que Dios ha preparado para nosotros. Elige lo que Dios ha prometido. Espera, confía en Dios. El mundo te ofrece comodidad, reconocimiento, placer, facilidad. Y sí, la fe viene con un costo, pero Dios te ofrece vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Estaba viendo el día de ayer un poco de las recapitulaciones de las Olimpiadas de invierno ahorita en Italia. Me gusta mucho ver las Olimpiadas de invierno, de verano. Y hay un montón de deportes que ni siquiera entiendo, porque son tantos, siempre están creando nuevos. Y hay deportes muy raros, no entiendes ni siquiera las reglas, pero me emociona como fan del deporte ver a alguien competir, cual sea el deporte, cual sea la actividad, aunque no lo entienda, pero me pongo a indagar las reglas y me gusta meterme en eso. Y estaba viendo a una joven, una muchacha que se ganó una medalla de oro. No recuerdo de qué país era, pero estaba tan emocional. Y cuando le preguntan cómo te sientes, y se para ahí en el podio y le dan aquella medalla de oro, y ella dijo: valió la pena, todo valió la pena, todo valió la pena. Las horas de ejercicio, de entrega, de compromiso, de sacrificio, de una dieta estricta, de decir no a aquello para decir sí a esto, de no ser parte del grupo para ser parte de esto, de todo lo que tuve que sacrificar y entregar. Todo valió la pena cuando recibí este oro. Y ella estaba viendo ese oro, y mientras yo miraba aquella imagen, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme y a recordarme que Dios tiene oro preparado para nosotros, que Dios tiene un galardón preparado para nosotros. Y si tú a través de la fe, ¿a través de qué? Si por la fe captas ese cuadro y entiendes que galardón tienes para con Dios en los cielos, que Dios está preparando en Cristo Jesús morada celestial para nosotros, entonces empiezas a reconocer como aquel deportista, aquel atleta, todo el sacrificio, toda la entrega, todo el decir no a aquello para decir sí a esto, toda la persecución, la dificultad, el llanto, las lágrimas, valió la pena, porque del otro lado de esta obediencia hay bendición de parte de Dios. Del otro lado de esta vida entregada en fidelidad a Dios hay un galardón, hay una medalla de oro, hay una corona celestial, hay una patria celestial, hay una morada celestial. El oro en Cristo vale más que la comodidad de la tierra. El oro en Cristo vale más que los placeres debajo del sol. Algo te espera del otro lado.
Satanás te dice, hazlo ahora, ahora obtendrás la recompensa, pero esa recompensa no se compara. Ese placer momentáneo no se compara a la promesa de Dios, que es mejor. Del otro lado de tu fidelidad hay bendición de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Por eso Satanás quiere que te desvíes y te vayas a la deriva y te desenfoques y que te canses y que te frustres y que te vayas separando y que la brecha se extienda, porque Él sabe que si tú le eres fiel a Dios, las puertas de los cielos se abrirán sobre ti. Él sabe que si tú le eres fiel a Dios, tu matrimonio se restaurará. Satanás sabe que si tú le eres fiel a Dios, tu familia será bendecida. Satanás sabe que si le eres fiel a Dios, ya no vas a creer sus mentiras. Satanás sabe que si le eres fiel a Dios, vas a caminar en victoria y vas a vencer todo ataque que viene de las tinieblas. Escúchame, del otro lado de todo este sacrificio y entrega y fidelidad a Dios, hay un galardón. Hay una medalla de oro que en aquel podio, en aquel tribunal de Cristo, Él te dará toda la recompensa. Él te bendecirá. Él cumplirá todo lo que Él ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Vale la pena, iglesia, serle fiel a Jesús. Vale la pena serle fiel a Dios. Ponte de pie conmigo en esta tarde.